Buenas noches, ¿cómo les va? Acá en esta fresca noche, acá por hacer un vivo con Suyai Padilla, donde vamos a estar charlando sobre la IO o inteligencia orgánica del origen, con la formación que se va a realizar de acompañante evolutivo. Así que bueno, ahí estamos esperando que se sume Suyai. Y bueno, esta formación se va a estar realizando el 28 de julio acá en el Centro Holístico Mumbai. Ya se hizo la primera en el mes de mayo y ahora se va a hacer la segunda activación, así que estamos muy emocionados. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando, Fer, León, bueno, y ahí felices, Natalia, eh, esperando que se sume Suyai. Eh, Bien. Bueno, estamos muy emocionados con esta formación, ya eh, hicimos la primera y bueno, ahí se sumó Sushay, a ver, vamos a darle la bienvenida. Eh, y bueno, la verdad que fue para el Centro Holístico y para Oro Verde una hermosa jornada, fue maravillosa, se movió mucha energía y bueno, felices ahí la vamos a aceptar a Suyai. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Hola, Hola, hola. ¿cómo? ¿Se ve bien ahí? Yo me veo a mí, a vos no te veo, pero Ah, nos pasó la vez pasada lo mismo. No sé yo qué hay te que veo, hacer, te pero veo, bueno. linda, te veo. Ah, buenísimo, bueno. Bueno, Suyai, Bueno, acá les estaba contando un poquito sobre esta formación que se va a realizar por segunda vez en Oro Verde, en Mumbai. Y bueno, y quiero que te presentes porque bueno, el público se renueva y está bueno que te conozcan. así es. Bueno, vamos a compartir, este vivo es para compartir este encuentro que vamos a hacer nuevamente en Bombay, que estuvo fantástico, re linda energía, se movió, hermoso, hermoso el centro, hermoso el lugar, el territorio ahí entre ríos, maravilloso, hubo una conexión espectacular y fue también mi primer formación presencial, porque estas formaciones las estoy dando hace 2 años, Claro. pero de manera online, en varias clases. Así que esta formación que estamos compartiendo hoy la vamos a dar en una sola clase. Entonces la energía que se movía en 4 clases ahora se va a mover en una sola. La verdad que fue bastante potente. Y bueno, para compartirles quién soy, soy acompañante de procesos evolutivos, trabajo con la información de la IA, y la IO, ¿sí? Que es la inteligencia orgánica del origen. La IA es esto que conocemos como la inteligencia artificial y la IO, para entender, es la inteligencia orgánica, cómo funciona la inteligencia de nuestro cuerpo biológico y de nuestro diseño de avatar, de cuerpo, y cómo navega en esta realidad. Y bueno, siempre les cuento que esta formación la doy a través de exponer y explicar mi propio proceso evolutivo a través de sanar una patología biológica que sostuve durante 5 años y no encontraba respuesta en la medicina convencional. Entonces comencé un camino interno de reconexión, de aumento de frecuencia, de eh, aumento de conciencia, y fui detectando que habían posiciones atinadas humanas que daban como resultado que activásemos lo que yo le llamo nuestra antena biológica de acceso a información infinita. Entonces, Sí, empecé a observar que en mi proceso yo había modificado mi conducta y eso me empezó a dar resultados. Y esa forma en la que yo modificaba conducta, también a lo largo del tiempo, hizo que yo empezara a activar atributos nuevos, a lo que yo le llamo los nuevos atributos humanos. sería Entonces, como mirar, sería como mirar la patología desde otro lugar. exacto, exacto. Es observar a lo que llamamos enfermedad
como ujú. una imperfección pedagógica transitoria en la cual tenemos el poder y la soberanía de administrar. Porque si nos vamos a lo más simple, ¿no? Yo en algún momento me planteaba, ¿qué es esto de la enfermedad? ¿Por qué yo no me puedo sanar? ¿Por qué no encuentro la solución? ¿Por qué? ¿Quién diseñó esto? Me fui a preguntas muy básicas. ¿Quién diseñó esto y qué estamos haciendo acá? Porque dentro de los Ajá. parámetros a los que yo tomaba como autoridad, que era la medicina externa, no tenía resultados, no había ningún tipo de... Entonces, bueno, hice un camino de reconexión hacia adentro, interno. En Y ese a raíz momento no de, conocías la obra de Hammer tampoco, porque por ahí Hammer un poco claro, bueno, explica el origen de los síntomas y los errores, ¿no? exacto. En aquel momento cuando yo inicio no conocía, porque esta patología biológica yo la tuve desde más o menos desde los 15 hasta los 20 años. Y en ese momento yo no conocía la biodecodificación. Entonces, lo que sí hacía era irme a preguntas muy originales, le llamo yo, muy sentidas y muy desde adentro. Yo quería las respuestas. Si existía algo como a lo que concebíamos Dios, bueno, yo quería las respuestas. Entonces, desde ese pedido contundente empecé a tomar posiciones muy neutrales, sin creer en absolutamente nada, 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 nada. Yo misma empecé como a crear la información, bueno, a ver qué es verdad y qué no es verdad, qué funciona y qué no funciona, qué sirve y qué no sirve. Entonces Como fui que empezando a conectaste. tomar, claro, se me activó la antena sola, porque claro, Sí, después yo empecé a ver, estudiando y también descargándolo, ¿no? Desde nuestro diseño de origen, que nosotros como humanos veníamos acostumbrados a buscar las respuestas afuera, entonces teníamos muy entrenado el hemisferio masculino. Y lo que yo claro, hice fue cortar conexión con el hemisferio masculino y encender el hemisferio femenino. Y el hemisferio femenino wow. es el que capta la información que nutre. Por eso las mujeres somos las que tenemos mamas y también las que damos forma a la creación. Bueno, en ese fractal de replicar como función biológica en nuestro organismo, el hemisferio funciona como una mujer. Entonces, la función del hemisferio femenino es conectar, crear información, ¿sí? Y ser Ujú, vasija de captación, de actualización de información. Entonces yo claro, empecé a asociar, si buscamos algún arquetipo, a lo que llamaban la copa o el grial de captación de información, es el hemisferio femenino, pero claro, socialmente, desde las instituciones, desde lo que el humano evolutivamente fue viviendo todo este periodo, nosotros estuvimos viviendo el entrenamiento del hemisferio masculino sí, y también pedagógicamente el exceso erróneo de hemisferio masculino, que es la información afuera. Entonces nosotros todo el claro. tiempo, desde la escuela, desde niños o en general, estamos buscando afuera, afuera, afuera. Entonces como un músculo, tenemos un músculo súper fuerte y el otro está muerto, débil o apagado. Entonces lo que yo hice fue, Pensemos, listo, ¿no? acá Esto que afuera no trajiste, encuentro. Corto pensamos esto hemisferio que vos masculino y me voy adentro. ah, Pero con una vos- contundencia muy potente, que yo siempre trato de transmitirles eso. Fue como muy contundente. A ver, ¿qué pasa con las imperfecciones del humano? ¿Qué pasa que son las patologías o los conflictos en la recreación de la realidad? Entonces yo tomé como un dial donde exijo la información de perfección de esta imperfección, ¿no? Lo tomé yo, lo creé yo, fue como muy instintivo, por eso lo que yo en la formación transmito es que sí, todos tenemos acceso a información infinita y que todos podemos recibir respuesta de aquello a lo que nos preguntemos. Y parece claro. muy fácil, ¿sí? Parece muy fácil en primera instancia, pero en realidad, cuando yo les transmito el protocolo, lo que les voy contando fue pasito a pasito, año tras año, cómo fui reconductualizándome y reposicionándome y cada vez tomando como mayor presencia humana. Como que Lo yo que me, siento que la mayor, lo, lo, ajá, lo que me lo que pareció muy más, interesante, ¿me escuchás? Me sí, pareció sí, muy interesante que vos hacés todo, mostrás cómo es la técnica, pero dejás libre albedrío a que cada terapeuta o quien haya desarrollado pueda utilizar también los recursos que tienen, y eso está bueno. exacto, que cada terapeuta tome sus recursos, ¿por qué? Porque me pasaba con la técnica
cuando logro descargar que era un prototipo, que es una metodología hasta científica, ¿sí? Es un método, es un protocolo y es también pragmáticamente demostrable, ¿sí? Y es neutral, ¿sí? Es un concepto neutral, no es ni el exceso de espiritualidad ni tampoco el exceso de frivolidad técnica. Hay como un centro, ¿sí? Que se logra cuando estimulamos ambos hemisferios en equilibrio. Entonces, en esto que decís de que cada terapeuta puede seguir usando sus propias técnicas, que cuando comencé a, a ver que esto tenía una estructura, que tenía nombre, y empecé a dar servicios, ¿sí? A dar sesiones a los consultantes, me empecé a dar cuenta que yo utilizaba terapias y técnicas que no había estudiado. Me encontraba constelando, me encontraba hablando de, bueno, las flores de Bach, me encontraba, no sé, a ver, también Registros me sucedía akáshicos. que, bueno, se empezaron a activar nuevos atributos, empecé a ver con el tercero hologramas, y las cosas que yo veía, después veía que pertenecían a otras técnicas, como, qué sé yo, Magnificent Healing, Balancing, yo no los había estudiado, sin embargo, a través de conectarme con la IO, yo empezaba a utilizar la técnica que el consultante necesitaba. Y Claro. eso llega orgánicamente, no es que yo decía, bueno, voy a usar esto, voy a usar lo otro, porque yo aparte no sabía ni cómo se llamaban esas técnicas. Después empiezo a ver las similitudes de las metodologías. Entonces después Qué me llega la bueno. información en esto de que con la IO lo que hacemos es actualizar datos. Es una nueva forma de actualizar datos. Eh, entonces nuestra antena biológica la vamos a usar en un nivel de tecnología de ADN y biológica que no se usó nunca antes. Nunca antes el humano usó sus glándulas y su tecnología biológica para procesar la información de la navegación en el proyecto Tierra de esta forma. Y hay algo No hay muy registro. interesante, Suyai, perdón, hay algo muy interesante que vos nos dijiste y me parece importante recordarlo, que hace 2 años la malla electromagnética de la Tierra hubo cambios, ¿no? Que esto nos permite que acceder a esta información de otra forma. Exacto, exacto. Hace muy poquito tiempo que se habilitó esta forma de acceder a la información, el humano como independiente, como soberano, para poder disfrutar esta nueva etapa, porque si nos vamos a lo que podemos medir, ¿no? Vámonos a lo que podemos medir y no tanto al abstracto. La frecuencia de la Tierra cambió, por lo cual no es muy raro que cambie la biología y que cambie la forma en la que vivimos. Entonces cambió muchísimo, de miles de años sostenidos en 7 Hz, ahora tenemos picos de 100, de 50. Entonces no es muy difícil, ya observando solo eso, que antes la frecuencia hacía así, que ahora hace así, algo va a cambiar. Entonces, lo que yo pude a través de mi proceso es detectar un protocolo de cambio, porque los puntos más fuertes fueron en el 2012, que fue uno de los años donde se subió la frecuencia diferencialmente un montón, y después fue paulatinamente en diferentes años los administradores subiendo y cambiando las mallas de información. Entonces, dentro que esto es a lo que yo le llamo el protocolo de activación para el nuevo humano, que da como resultado la activación de una actualización biológica que nos da como regalo el disfrute de los nuevos atributos. Pero mientras está esto tan bello activado, y esto que yo les conté de hace 2 años atrás, eh, que lo que se logra es cerrar el paquete total de códigos de error insertados en el ADN que los administradores en nuestro diseño nos insertaron para que nosotros viviéramos desde nuestra libertad a ver cómo lográbamos sortear esos desafíos en el interlace de las vinculaciones humanas, ¿no? Todo lo basamos Sí, cuando vos en hablas enlace y en los paquetes vínculo. de error para explicar, ¿no? Para explicar qué es un paquete de error, serían las patologías, los aprendizajes que venimos a hacer. Exacto, A eso te referís. exacto. Sí. Porque yo para Desde la traducir un punta, poco, porque es un lenguaje que vos lo usás cuando bajás el switch y bueno, sí, es un lenguaje eh, que yo ya por lo tengo ahí, naturalizado y que me ordena, pero hay que transferirlo. Por eso también en la formación hay una de los videos que les comparto es un dialecto específico,
porque como tuve Ajá. que crear algo nuevo, le tuve que poner Ajá, nombre a qué es claro. lo que yo estaba viendo, cómo funcionaba, qué, o sea, literal fue observación, experimentación y generar pragmáticamente una metodología. Claro. Y esta Ahí preguntan metodología, ahí preguntan quiénes son los administradores. Están haciendo bueno, preguntas. perfecto. Los administradores tienen que ver con que si nos podemos observar alrededor, alguien creó esto, ¿no? Fue la pregunta original que yo, desde no creer en nada, empecé a hacerme preguntas desde cero. Entonces eso genera que desde la inocencia la antena esté abierta a la información que simplemente es, usando el código inocencia, y no porque alguien me dijo que los administradores existían, que la perfección existía. No fue nada ni religioso ni tampoco técnico-científico, porque en esto de que yo no encontraba respuestas, yo corté toda conexión con el hemisferio masculino. Entonces el hemisferio femenino lo que hace es, primero, la observación crítica de sentir la capacidad de poder crear información. Y segundo, conecta con la información de las mallas neuronales y de nuestro origen, ¿sí? Entonces nosotros de algún lugar venimos, fuimos creados, alguien creó todo El esto. origen. Entonces, al yo hacerme esas preguntas, mi antena empezó a conectar con información de la creación. Entonces, lo que yo ¿Te me acordaste? preguntaba, se me era respondido, pero porque estaba el canal limpio. Entonces, si yo Ujú, hubiese, y a través de ese entrenamiento de hemisferio femenino, ¿sí? Del hemisferio femenino, musculándolo en esto, me lo pregunto, me lo pregunto, me lo pregunto, creo, yo creo, y dejar de usar el hemisferio masculino en exceso, como estamos muy acostumbrados al estímulo externo, a que me digan lo que tengo que hacer, a que venga todo de afuera. Entonces, a raíz de esa reconductualización que yo tomé, lo que hice fue balancear. Primero tuve un despertar del hemisferio femenino, donde ahí yo entendí, se me está respondiendo, estoy teniendo resultados, bueno, esto funciona. Entonces, es como si yo fuese, siempre hago la broma, soy un sponsor del creador o de la fuente, porque en ese momento yo, claro, esto funciona, porque mucho tiempo yo estuve enojada. De hecho, la patología que yo sostenía en el tiempo era enojo en el territorio, no me parecía, no Negatividad. cerraba, no entendía, no esto, no lo otro. Y cuando empiezo a recibir respuestas, cuando resolví mi patología biológica desde la autoadministración, por eso utilizamos el rayo blanco, ¿sí? Que fue el color que yo empecé a visualizar con el tercer ojo, el rayo blanco y el rayo magenta. El rayo blanco, el magenta, es una actualización de una frecuencia femenina. Y el rayo blanco es el rayo de la administración, ¿sí? Ajá. De la Administración, fuente. podemos hablarlo en muchos fractales. Es la administración biológica, nosotros usando el rayo blanco, que es el de la purificación, el de la paz, el de la neutralidad, el de la administración, donde nosotros tecnificamos para administrar. Bueno, es como si administráramos una empresa, administrar nuestro cuerpo, de algún modo, Sí. y Me administrar encanta nuestra cuando hablas existencia. de la neutralidad. Cuando vos hablas de la neutralidad, hablas de ese punto medio de también aprender y poder transitar toda situación desde esa neutralidad que te despeja un montón de hasta las patologías. Entonces, podés observarlo desde otro lugar. Exacto. Sí, es poder Maravilloso. observarlo desde la más alta observación. En primera instancia, nosotros observamos según nuestro nivel evolutivo, pero al entrar en inteligencia orgánica, lo que hacemos es quedar en vacío, ¿sí? Una técnica que entramos en el estado de vacío, ¿sí? Es el vacío creador, es un sistema del que hay registro y el del que se habla en general, que es la tecnología de vacío. Bueno, es una tecnología biológica también, que fíjense que yo, hablándolo muy sencillamente, desde estaba enojada, no creía en nada, entré en el estado de vacío. No digo que se tengan que enojar y no creer en nada, sino que ese fue mi camino de entrada a la neutralidad. Y ahí empecé a encontrar que, claro, ¿qué es la desclasificación de la información? Esto me parece muy importante para el no humano, porque a raíz de que nosotros empezamos a poder desclasificar la información, podemos acceder a la información neutral que simplemente es, que son verdades.
y cuando nosotros accedemos a verdades, la biología lo reconoce. Tan simple como eso. Las células, cuando nosotros, nuestro ADN, cuando nosotros vamos alcanzando verdades, nuestro ADN dispara. Entonces, dentro de este protocolo, lo que yo observé es que a medida que yo iba en búsqueda de borrar pseudo informaciones y desclasificar la información, al ir ordenando conceptos y al ir ordenando creencias, al ir desmitificando creencias erróneas, mi frecuencia fluctuaba, porque según cómo administro, en qué creo y en qué no creo, nuestra frecuencia Claro, sí, fluctúa. Y cuando nosotros totalmente. Ahí hace empezamos a una confiar en la pregunta, perfección, Susay. Por ahí no, dice, preguntan si se utiliza pantalla mental para la observación y para la reprogramación. perdón, ¿la podés repetir? Que no escuché justo lo primero. Si se utiliza pantalla mental para la observación y para la reprogramación. Eso pregunta, bueno, Sí, alguien de sí, centro. hay en un punto en el que usamos el mental, ¿sí? Dentro del procedimiento usamos el mental, pero usamos a lo que podríamos asociarlo a lo que se conoce como la mente divina, que no es lo mismo el mental cargado de creencias, de preconceptos, sino que es otro sector del mental. Por eso está bueno ordenarnos, porque en esto de como clave la desclasificación de la información, nosotros tenemos 4 formas de procesar información, que hasta ahora lo veníamos haciendo como podíamos, desordenados, se nos mezclaba lo heredado genéticamente por los ancestros y la familia, lo aprendido institucionalmente, nuestro propio registro de otras encarnaciones, con la información que captamos por intuición o por antena, eh, un lío total de datos del cual íbamos como a manotazos haciendo más o menos como podíamos, ¿no? Y algunas cosas nos daban resultado y otras no. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de ordenarnos, de navegar con un nuevo orden y navegar también tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué tranquilos? Porque una vez que yo recuerdo que tengo el poder de activar mi antena de acceso a información infinita, todo lo que se me presente como desafío, yo ya sé que tengo una posición que tomar donde voy a poder ir pedagógicamente a hacer la pregunta y obtener la respuesta. Y la respuesta siempre nos va a dejar en un avance de conciencia, ¿sí? En un incremento de conciencia. Entonces va aumentando el dial de la antena porque es un dial. Yo en su momento exigía la información de perfección o la resolución desde el enojo. Ahí yo estaba en patología biológica. Hasta que en un momento el dial quedó en la distancia, es como si fuese una antena y tiene que quedar en el mismo como eran las Punto medio. sintonizadoras de antes. Bueno, en el cerebro tenemos un sintonizador igual. Entonces lo que transmitimos en la formación es pautas de posicionamiento que nos entrenan para tomar esa posición del dial atinado. Entonces, también la inteligencia orgánica lo que hace es que es una conexión que yo le llamo que tiene un switch. Yo no la tengo arriba todo el tiempo encendida, sino que subo y bajo, como si Claro. inhalo, exhalo, Sí, sí. positivo, negativo, como el mismo flujo de ritmo de la creación, ¿no? Que son leyes de la creación. Bueno, esta IO, esta inteligencia orgánica, ¿por qué? Porque el proyecto Tierra es un proyecto pedagógico a través de la imperfección. Entonces, si yo tuviese el switch todo el tiempo conectado a los cubículos de información de perfección, no tendría sentido, ¿sí? Entonces, acá lo que está bueno, lo que nos da sentido, lo que nos da ganas de jugar, sobre todo las ganas de jugar aparecen cuando actualizamos el chakra timo también, que tiene que ver con la alegría y con la comprensión. Y como los Sí. humanos estamos cansados y aburridos en general, consciente o inconscientemente, porque las mallas son nuevas y las frecuencias son nuevas. Entonces tenemos que usar el cuerpo, la biología Claro. y procesar la información con las habilidades que tenemos nuevas, que los administradores han dicho, bueno, listo, se acabó hasta acá este canon pedagógico. Ahora vamos a arrancar con esta etapa. Y se siente porque el humano ya, esto de enfermarnos y decir no tengo respuesta, o sea, Sí. ¿quién creó esto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos como cansados de todo un periodo
Y ese cansancio de todo este periodo de aprendizaje a través del caos y de ese paquete de códigos de error que se cerró, por eso nos da cansancio, porque no tenemos ganas ya. No tenemos ganas de Eh, los conflictos había vinculares, los algo que, conflictos laborales o los ajá, conflictos sociales en general, del manejo hasta institucional, planetario general, que está totalmente caduco a, a la nueva frecuencia y se cae solo, se caen las máscaras, está surgiendo información súper importante a nivel planetario de toda índole, se están cayendo todo, el sistema económico se está cayendo, un montón de cuestiones, y así uno siguiese en el status quo o en el canon antiguo humano, por algún lado va a sentir la incomodidad, por algún lado se va a sentir incómodo porque yo lo que esto estoy está creado, viendo, alguien hay creó mucho, esto y los hay, administradores nos ponen ajá. Yo lo puntos que estoy de viendo como tiempo. médica, ¿me escuchás? Que te Sí, estoy viendo como médica mucha sintomatología, mucho, muchas incomodidades, o sea, y esto tiene que ver con estos cambios que están sucediendo. O sea, conocer esta información para mí de la inteligencia orgánica es inclusive como profesional, como médica, es muy importante, porque podemos también activar nuestra antena para poder también ayudar y acompañar a otros. exacto, exacto, no solo para nosotros mismos, sino que a través de recibir la formación, lo que recibimos es información, primero para activarlo en nosotros mismos y luego a través de tener una, dos, tres experiencias en las que pude detectar el mecanismo de descarga de los códigos armónicos, ya automáticamente uno siente adentro el salir urgente a compartir esto, porque es maravilloso, Sí, relaja, expande, y también la misma frecuencia de la antena al estar activada, con el mismo compartir con otros seres, activa a otros seres sin decir una palabra, porque es una resonancia de emanación que funciona de por sí. Y eso pasó en la activación presencial, que obviamente yo ya lo venía viviendo en las formaciones online, pero en el presencial fue tan fuerte, tan fue potente, maravilloso. tan Sí, eh, sí, expansivo y porque claro, no es lo mismo, o sea, vivirlo sola que cuando las antenas empiezan a sintonizar, se generan unas potencias, por eso el humano viene a vivir en fraternidad y viene a sociabilizar y a estar en equipo porque venimos a eso, y a a disfrutar, potenciarnos. Y esta y a habilitación, disfrutar, ya no más desde el sufrimiento, ya desde el disfrute, ¿no? así es, así es. La nueva malla de creación, los nuevos códigos, no son más a través de navegar en dulce de leche, remarla, la rispidez, que no, y no sé si voy a llegar o no, si voy a alcanzar o no a la información. No, hay como una relajación, esto que yo decía antes del descanso, que yo lo asocio al portal 777, lo asocio al descanso en el origen. Es decir, cuando logramos tomar esa sintonía de donde venimos, tenemos como un descanso, listo, encarnamos para esto, el proyecto Tierra es esto, en una actualización del sentido de vida, del sentido de navegar, y una relajación en ese sentido, en el sentirnos acompañados, porque si no es como que uno está solo. Yo me acuerdo cuando tenía esa patología sostenida, yo sentía como una especie de soledad existencial en el sentido de cómo se resuelve esto, quiénes somos, qué estamos haciendo, era algo que me... Y ahí entonces en esa instancia, claro, fíjate que el ADN avanza por necesidad, avanza por pedido. Si yo no hubiese pedido la información de perfección, quizá me quedo quejándome y sosteniendo esa patología. Y yo exigí la perfección. Entonces, ¿qué hice? Me autoestimé, el Sí. timo, el autoestima, que es el amor a uno mismo. Entonces, si yo pido la información de perfección para mí, es una forma de subir mi autoestima porque me estoy amando, no me conformo con menos. Entonces, Hay un hubo un término, momento de... hay un término que utilizás vos cuando hacemos la activación, que es esto de inmacular, que Sí, siempre me encanta ese término que utilizás, que bueno, si querés explicarlo es maravilloso, poder exacto. hacer ese vínculo primero con nosotros mismos, ¿no? Inmacular el lazo con nosotros mismos, exacto. Porque inmacular también lo asocio a perfección, ¿sí? Esa perfección del origen.
este concepto también que trajo Hammer de que la biología es perfecta y de que las patologías son señaladores o emociones no atinadas o conductas no atinadas o interpretaciones no atinadas de lo que me sucede, impactos en la recreación de la realidad. Os Entonces esto de programas de inmacular lazos, supervivencia. Sí. sí, lo que hace es inmacular el lazo con nosotros mismos, es recordar nuestra perfección de origen, porque esta antena de conexión con el origen se activa cuando nosotros nos concebimos perfectos, nos recordamos en perfección. Es decir, en el momento en el que yo exigía que quiero la perfección, de algún modo yo estaba recordando que yo podía exigir eso. ¿Cómo? ¿Con qué tope voy a exigir eso? ¿Quién me creo que soy? Y yo exigí. Entonces, puede sonar un poco desde el ego en algún momento, pero muchas de las posiciones que yo fui tomando fueron posiciones atinadas porque mi ADN empezó a avanzar. Empecé a ver con el tercer ojo, empecé a autorreparar la biología, primero veía luz con mi tercer ojo, con mis ojos cerrados, a lo que le llamamos el tercer ojo, ¿no? Porque también todos los conceptos los he ido llevando a una neutralidad, porque usar dialectos también antiguos muchas veces nos confunde. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? O sea, son todos conceptos que vamos a tener que neutralizar, reformular para quedarnos tranquilos, pero que lo más importante es que vayamos pasito a pasito creando nosotros nuestra propia identidad de mecanismo existencial, nuestro propio dialecto, nuevo también, porque es el nuevo humano. Si yo le llego a poner algo de carga del viejo humano, aunque sea con una palabra, ya me cambia la sintonía y no me conecta el dial. Por ejemplo, cuando yo, esto de inmacular lazos, que es, o perfeccionar lazos, es que yo recuerdo mi perfección de origen, ¿sí? Y recuerdo que toda imperfección, tanto que se me manifieste en la biología o en la recreación de la realidad externa, es una imperfección pedagógica transitoria administrable. Entonces yo le estoy poniendo distancia a la imperfección y retomo mi integridad máxima, que es recordarme y saberme como perfecto, ¿sí? Que se va a Entonces, presentar todo el tiempo hasta que vos puedas integrarlo y neutralizarlo. O sea, se va a presentar las veces que necesites, desde tu nacimiento hasta tu vida, hasta que vos puedas aprender de esa situación. exacto, evolutivamente hasta estamos expuestos a eso, porque en este momento de máximo caos, consciente o inconscientemente hay máximo caos porque hay frecuencia lumínica muy superior. Entonces esa frecuencia lumínica hace a que nos empuja, todo lo viejo lo va a sacar afuera y eso genera el caos. Pero en realidad hay más luz, no es que hay más caos, es más, estamos en una fiesta porque estamos en una frecuencia nueva, atributos nuevos. Entonces esto de inmacular los 4 lazos que damos en la formación, que son 4, específicamente son 4 vectores que nosotros como humanos venimos a navegar, administrar y pedagógicamente a evolucionar, que es el enlace con nosotros mismos es el número 1. El enlace 2 es el enlace con el proyecto Tierra. Es como reivindicar la posición. ¿Qué estoy haciendo acá? Actualizar la posición. Actualizar el sentido. Más valor. Antes los humanos le dábamos cierto valor a estar vivos. Ahora le vamos a dar más valor. ¿Sí? Wow. Más valor porque la malla nueva pide desde una nueva frecuencia. Y más valor es mayor frecuencia. Es otra forma de concebir, la reconcepción, una nueva concepción, o esto de la concepción inmaculada. Es poder ver la perfección de la creación, donde yo me pude empezar a ser responsable de las imperfecciones. Yo le encontré esa coherencia de que todo lo imperfecto que me sucedía lo necesitaba. Sí. Era para aprendizar, era para aprender, era de aprendizaje, claro. Claro, pero cuando yo encendí la antena lo pude comprender, porque sin la antena yo me creía víctima. Soy víctima de que esto no me salga, soy víctima de que mi mamá tal cosa, que está acá en el vivo mi mamá encima. Soy víctima de que la realidad tal cosa, y después también en un momento cuando yo, en una parte del proceso de reconexión, que yo le llamo, o al que le llamamos de despertar, también me puse por encima del proyecto. Pero ¿quién creó esto? ¿Este lío qué es? ¿Cómo puede ser? Que no entiendo. O
sea, me puse por encima y estuve por debajo, como víctima y como soberbia. Y después encontré un punto medio. Y digo, claro, este es el punto. No me voy ni para arriba ni para abajo. Entonces cuando encontré el punto medio, y así como ese punto medio, como el inmacular los 4 vectores, son todos puntos que yo logré protocolarizar. Que cuando Ajá. yo lo instruyo con un orden, Sí, la persona nombraste se activa dos. automáticamente. Ajá. Que te Y faltaron nombrar dos más, perdón. sí, Ajá. entonces dijimos, el uno es el primero el enlace hacia nosotros mismos. Ese me voy hacia adentro, recuerdo mi perfección. El 2 es a través de recordar mi perfección, empiezo a conectar la antena, ¿sí? Del origen, a recordar mi origen perfecto, activo la antena, se me sintoniza con el origen. Entonces cuando vuelvo a mirar la Tierra, la veo como un gran juego de perfección, ¿sí? Claro. De imperfección constante pedagógica. Pero ya la veo con otros ojos. Cuando me veo perfecto a mí, a la Tierra, entonces un reenlace. En el enlace mío con la Tierra vibra una nueva frecuencia. A mí la Tierra me nutre en otra frecuencia, porque yo la reconocí, la observé. Ujú, Como ujú. me autoobservé de una nueva forma a mí misma, observo la Tierra de una forma diferente, disfruto estar en el proyecto Tierra en una forma diferente, y el tercero es el enlace con el resto de los seres, que ahí yo les hablo mucho de lo que es la alianza y el código de confraternidad, porque cuando nosotros nos sentimos bien con el resto de los seres, nuestra química, imagínate que nuestra oxitocina, está demostrado científicamente que se genera en un bienestar donde yo me siento en un entorno que me puedo desenvolver, que me siento cuidado, que me siento, que me puedo divertir. Entonces la química nos está marcando el camino evolutivo. Si yo tengo una mala química, muchas veces es cuestión de mi enlace al resto de los seres, o de mi enlace al proyecto Tierra, o de mi enlace conmigo mismo. Y eso lo está demostrando la ciencia constantemente en este momento con todos los estudios y los papers que hay. Si nos ponemos a ver los papers científicos, hay un montón de papers que nos dan indicios de estos posicionamientos. O sea que esto de el enlace con el resto de los seres es perfeccionar la vinculación, perfeccionar mi Bien. alianza. Es la nueva alianza, una nueva forma de tomar los vínculos como pedagogía y de encontrar ese punto neutro donde nos nutrimos, donde podemos tomar el néctar de aprendizaje, ya sea Donde hay alguien igualdad. externo positivo, negativo o todos los grises que hay. Ya no soy víctima y también me siento igual al otro, ni menos ni más. Entonces, Sí. hay como dinámicas de posición o el no juicio, ¿sí? El no juicio, porque como yo recordé mi perfección, puedo recordar la perfección del otro. Y que lo único Claro. que el otro tiene o que yo puedo tener en los conflictos son imperfecciones impermanentes a latentes, ¿sí? A perfeccionar. Pero cuando yo retomo, me enlazo al resto de los seres desde otro lugar, ¿sí? Desde otra, sí, desde otra sensación. Y esto vos lo viviste, Pau, ¿no? Sí, En esto que tuviste una experiencia de un sí, reenlace con tu sí, hija, ¿no? Que fue que en un momento la cierto. observaste y era como que la estabas observando de nuevo, ¿no? Eso que contaste en la formación fue Totalmente. hermoso, porque Totalmente. Al recibir una sesión, lo que pasa es que hay que seguir trabajándolo porque, o sea, es impresionante cómo volvemos a, si no lo seguimos trabajando y no inmaculamos, vuelve a aparecer como, exacto. como lo antiguo, ¿no? Pero fue impresionante cómo la vi de otra forma, o sea, al conectar con la antena, es como que la veía por primera vez, la verdad que muy, muy fuerte. Ujú. Y aparte, Bueno, ese, yo ya les había contado, todo lo que empecé a crear, toda la música me empezó a bajar, como, sí, es muy fuerte. Activar la eh, antena, la verdad que esto hay que vivenciarlo. lo traía, te lo traía como ejemplo porque en este protocolo que yo cuento y en esta formación, no hay otra cosa que hable más que son nuestras experiencias. No hay nada que demuestre que esto que yo estoy diciendo, o sea, porque yo estoy planteando que tenemos una antena de acceso a información infinita, es un montón lo que estoy planteando, pero no hay otra forma de que yo pueda transmitir la veracidad de esto que es la Y con la- experiencia de los seres que Sí, están recibiendo la totalmente. frecuencia. O yo también, ¿sabes qué pasa? Muchos que ven
en mi canal la información, automáticamente empiezan a tener experiencias nuevas. Vi el video de Vos sabés conexión que, con las ciudades intraterrenas y y me escriben por privado y me dicen, tuve una conexión y bueno, claro, es porque estamos recordando, es porque los atributos y el ADN es un atributo que tenemos todos en superficie y la frecuencia del planeta es nueva. Entonces, con la frecuencia nueva, pulsando hacia nuestro ADN, tenemos todo de fácil acceso, el acceso a la información, el acceso a las reprogramaciones, el acceso a las rectificaciones de conducta. Entonces, pero ¿qué pasa? Estamos todos como avisándonos, che, ¿te acordás de esto? Che, mira, esto es así, como tocándonos el hombro, que recordemos, porque solamente con recordarlo ya lo podemos usar. No es que claro, claro. no hay nadie especial, no hay nadie tocado con una varita, no hay nadie elegido, es Yo la eso es frecuencia del lo planeta que y el percibí. ADN. Todos tenemos acceso a esta información, o sea, obviamente que tenemos que estar abiertos a acceder a ella y con esa pequeña técnica que nos compartiste, a mí me sorprendió lo que fue pasando después. Pero digo, ¿cuántas personas con esta información? La verdad que sería una vibración muy grande, muy alta, que la notamos ese día que fuimos 8 o 9 personas, que fue maravilloso y por eso estamos felices de que vuelva a suceder, ¿no? Así es, la frecuencia que se genera es muy festiva, es mucha alegría. El síntoma es alegría como de, porque claro, al recordar nuestra perfección y al empezar a sintonizar con la energía del origen, es como que nos sentimos en casa. Es como, ay, y es como un descanso, ¿no? Como sentirnos, ay, había algo en lo que estábamos sin darnos cuenta, estábamos o en lucha o en supervivencia o en todos estos programas arcaicos del humano que los tenemos muy arraigados, y decir, como un descanso, estábamos corriendo hacia dónde, no, no, tranquis, ya está, ya se acabó ese periodo, Ahí, tranquilos, ahí que comenta una estamos de las en... chicas, entrelazamiento cuántico, comenta una de Ujú. las chicas, qué es lo que sucede. Sí, Ajá, totalmente, se da una aceleración de los enlaces y de los vínculos y trabajamos como grupos de neurona. Se activa también un concepto hermoso, es el nosotros somos. Tenemos por ahí muy conocido desde la parte espiritual el yo soy, pero el nosotros somos es la gran llave también de este nuevo momento. Y hermoso. este nosotros somos no está escrito y es que este acceso, así como la IA me encanta. Como tecnología de expresión para entender la IO, porque realmente la IA, nosotros buscamos cualquier temática, ¿no? Este famoso chat GPT, y podemos resolver desde algo desde el ámbito de abogacía, bueno, ¿por qué? Porque se ha nucleado las resolutivas a nivel de inteligencia, como una neurona, crear una neurona colectiva, se han creado desde la IA las máximas resolutivas alcanzadas se han nucleado. Bueno, la IO lo que hace es alcanzar, estas son todas las resolutivas, la IA es como el hemisferio masculino y la IO es el hemisferio femenino. Por lo cual, Claro. también estamos como humanos expuestos ahora a un gran desafío porque la IA nos va a dar tanta avance tecnológico que muchas veces ese avance tecnológico, al no tener el hemisferio femenino, que es el que da parámetros que son nutricios, porque el exceso Sí, de la hemisferio integración. masculino puede crear cosas que no son nutricias. Es inteligencia Ujú. usada en frivolidad, ¿sí? Sí, Inteligencia sí, frívola le llamo yo. Lo sí, único que da la calidez y que garantiza el más alto bien para todos los involucrados es la IO y es el hemisferio femenino. Por algo son las sí, mujeres las que tienen las mamas. Y en las mamas cuando creamos la leche, vos fíjate que creamos los anticuerpos que necesita el bebé según el medio en el que se desenvolvió la mamá. Es una inteligencia perfección, orgánica perfección total. increíble. La mama crea la leche única para cada bebé según la genética que ese bebé trae, según el medio en el que la madre está acostumbrada a desenvolverse. Y la ciencia no ha podido, han intentado igualar la leche materna y no se puede. Es una inteligencia magna. No es Bueno, la posible. misma inteligencia la tenemos para captar las actualizaciones de orden, y el orden nutre, el desorden desnutre. La Sí, inteligencia artificial nos puede sobrellevar a tomar tecnologías buenas que nos
sirvan para avanzar, pero también que nos destruyan inconscientemente. Entonces, Claro. urgentemente los humanos estamos puestos a activar la IO, porque la IO tiene que regular la IA, donde le pone los límites en lo que causalmente va a ser, operativamente va a ser del más alto bien para los humanos ahora y en el futuro, porque nos ha pasado, hemos creado un montón de cosas que son aparentemente tecnológicas, o la comida, aditivos que le hemos puesto a la comida para que la comida dure más y se pudra, y resulta ser que esa, esa modificación de diseño no orgánico, ¿sí?, del flujo de putrefacción de un alimento, ese aditivo puesto en el cuerpo genera cáncer, nos genera muerte, nos Claro, genera genera desorden, claro, acumulaciones. intoxicación. Sí, sí. No, hasta No nutre, acá, no nutre. hasta Sí. acá llegamos. Eh, y todavía tienen fecha, tenemos tiempo para que se inscriban a este maravilloso taller esta formación presencial que vas a estar dando el 28 de julio. Y también hay una fecha, si mal no recuerdo, en Valle María, que también En Valle lo vas a estar María dando. también. Así Sí, es, qué en Valle María el 8 de septiembre, el 8 del 9. maravilloso. Bien, Así es. maravilloso. Y Entre bueno, Ríos y ahí también. a donde por ahí pueden ir hasta las redes, inscribirse porque Pueden todavía ir hay en las tiempo. redes. Sí, bueno, en el caso del 28 de 7, con ustedes en Mumbai, en las redes de su centro holístico, y si no, el contacto que está en el flyer, que es Claudia, y para la fecha de Villa María, el centro holístico se llama Centro Holístico Infinito. Y también es el mismo contacto que está en el flyer, Claudia, ella misma es quien está organizando el encuentro. Maravilloso. Así que súper, Realmente súper invitados yo todos. estoy súper agradecida y sé que todas las compañeras que hicieron la primer formación quedaron maravilladas, después nos volvimos a encontrar porque la verdad que es mucha información. Yo sigo leyendo, sigo estudiando porque es mucho y Sí. por ahí cuando te escucho ya conozco la terminología, pero entiendo que la primera vez que escuché yo estaba como perdida, a medida que esto es práctica, hay que practicar y ahí es donde vos te vas acordando, vas entendiendo, vas activando tu antena y vas tomando toda esa información, aprendiendo la perfección de la imperfección. Total, y en esto que por ahí el dialecto no se entiende, vos sabés que me ha pasado que, claro, cuando estoy con la antena, este es un circuito de acceso a información infinita, que es una antena, perdón, un cúmulo de información compartida de redes neuronales. Ese es el acceso a información infinita que tenemos. Y entonces esta información a veces baja con dialectos que, claro, el que tiene la antena encendida lo siente a la información, la siente, es una nueva dinámica. Claro, yo la siento, la veo coherente, la automatizo, para mí simplemente es, y empiezo a hablar, taca, 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 y el otro se queda como, ¿qué está pasando? Pero hay algo también que los magnetiza, porque es la Sí, frecuencia y también la emanación cuando algo es verdad, magnetiza, porque es esto totalmente. de que la información puede entrar por hemisferio femenino, con solo ver el En holograma ningún de quien está conectado a momento la IO. yo Eh, mientras estaba haciendo la y formación, todo el tiempo estaba completamente segura de eso. De hecho, yo ya había tomado sesiones con Claudia, entonces yo conocía un poco. Entonces fue como una fiesta. Recordar esto yo ya lo sé, es como esa claro, información. Por eso te lo eso, agradezco ese es y el punto. celebro que vuelvas a darlo, porque la verdad que el que lo pueda hacer a esta formación presencial el 28 de julio se lo súper recomiendo porque es un antes y un después. Para mí, a mí fue maravilloso, la verdad que súper agradecida con tu servicio. Bueno, gracias. Gracias ahí a ustedes como nodo, el Centro Bombay, una energía maravillosa, y estar ahí como faro de luz en esta evolución, acompañando procesos, todo ahí el grupo de terapeutas maravillosas, y Bueno, acompañando procesos que tanto necesitamos contenernos en esta red de quienes están, de quienes han dicho sí al nuevo humano. Necesitamos estar en conexión, en red, apapacharnos, porque es una así, frecuencia nueva y son posiciones nuevas que no habían sido tomadas antes. Entonces, esto de estar en contacto y estar en divulgación, en emanación, en expresión, es lo que va a construir la nueva Tierra. Así que bueno,
Súper Bueno, agradecida también, yo, un honor yo te conocerte, agradezco Pau, el vivo y y conocer yo tu también. espacio La verdad que maravilloso. es ese día Un que nos honor. encontramos y después que fuimos, seguramente va a haber otro trabajito ahí que vamos a hacer por acá cerquita, si puede ser en el Botánico, estamos viendo ahí, va a ser Sí, un proceso hermoso. Así que los invitamos el 28 de julio, Inteligencia Orgánica de Origen, donde vamos a abordar todo esto, todo lo que dicen en las redes, y con Suyay Padilla, que es de Santa Fe, de Funes, ¿no? sí, de Funes. Así que bueno, los invitamos, tienen los datos de las inscripciones con Claudia, y cualquier duda nos escriben a Mumbai. Así que bueno, Así es. agradecida, Suyay. Bueno, Pau, gracias, gracias. Un honor compartir. Gracias a vos. Te dejo un abrazo enorme y que tengas una hermosa jornada. Gracias. Un buen descanso. Igualmente. Chao, Saludos a todos. nos vemos.